El 26 de noviembre del año 2000 exactamente, a las 3:36 de la tarde, una cámara de CCTV capturó a Sarah Whitehouse de 15 años y a su mejor amiga, Leanne Tiernan de 16, saliendo de un centro comercial en Leeds. Estaban disfrutando un día juntas, mientras hacían algunas compras navideñas. Las chicas tomaron un autobús de vuelta a Bramley y se separaron. Poco después, Sarah marcó el número de Leanne, pero no recibió respuesta. La joven llamó rápido a la madre de Leanne Sharon y le pidió hablar con Leanne Sharon. Le dijo a Sarah que su hija no estaba en casa. Todavía intentó llamar al número de ella, pero Leanne nunca contestó. Un hijo desaparecido, la pesadilla de toda madre. ¿Dónde estaba Leanne? ¿Qué demonios había pasado? Este caso nos lleva a viajar hasta Inglaterra en West Leeds, West Yorkshire. La región es un sector industrial formal, con muchos edificios del siglo XIX y casas del siglo XX, incluyendo una de las últimas casas de baños sobrevivientes de la era eduardiana. La parte norte de la zona es atravesada por el aire del río, un hermoso paisaje que los visitantes de MoMA, Bramley Fall Park, suelen disfrutar. Las carreteras centrales y los rieles conectan la ciudad con la cercana Bradford y está a solo 4 millas del centro de la ciudad de Leeds, un lugar ideal para formar a una familia. O eso es lo que los lugareños creían. Michael Tiernan y Sharon Howhead tuvieron una hija llamada Leanne Tiernan, el 27 de septiembre de 1984 en Bramley. La pareja pronto se divorció, pero Leanne mantuvo una relación saludable con su padre. Leanne y su hermana mayor Michelle vivían en Leeds con su madre, mientras que su padre seguía siendo una presencia familiar en sus vidas. A Leanne también le encantaba pasar tiempo con su abuela y su abuelo, y todos los domingos por la mañana podía ser vista caminando con ellos hacia la iglesia. También amaba mucho el chocolate, tanto que un tío la apodó sobrina con chispas de chocolate. Era una adolescente amante de la diversión. Leanne era una alumna de la escuela secundaria de West Leeds y había estado muy ocupada estudiando para sus exámenes. Un día, con su mejor amiga Sarah Whitehouse, de 15 años de edad, fue la bienvenida a un cambio de ritmo. La pareja planeó recorrer Leeds para realizar algunas compras anticipadas de Navidad. El domingo 26 de noviembre del año 2000 comenzó como un día soleado. Después de ir a la iglesia con su abuela, regresó a casa para prepararse para su ida de compras con Sarah. Leanne llevaba jersey de cuello, polo acanalado blanco y negro, pantalones negros y un par de botines negros. Encima se puso su chaqueta azul. Además, se ató el pelo en su estilo favorito, una cola de caballo francesa. Le dio un beso a su madre y se dispuso a reunirse con Sarah para abordar juntas un autobús al centro de Leeds. A última hora de la tarde habían terminado de comprar y estaban en el autobús de vuelta a casa en Bramley. Alrededor de las 4:50 de esa tarde, las dos amigas se bajaron del bus e hicieron un corto paseo hasta la casa de Sarah antes de ir por caminos separados. Sarah vio a Leanne caminar hacia Holy Hill. Era un camino sin luz en una zona solitaria y boscosa, un atajo que su madre le había dicho que nunca pasara por ahí de noche. Aunque había suficiente luz del día para que Leanne se sintiera segura tomando esa ruta, debería haber sido solo un paseo de 20 minutos a su casa. Pero cuando Sarah llamó a la casa de Leanne para hablar con ella a las 5:20 de la tarde, Sarah se sorprendió al descubrir que Leanne no había regresado todavía. Sharon inmediatamente llamó al teléfono de su hija para averiguar dónde se encontraba, pero no hubo respuesta. Ella continuó intentándolo una y otra vez al principio. El teléfono sonó varias veces, pero luego trágicamente se apagó. Esa noche, llamó al departamento de policía local para reportar la desaparición de su hija. De hecho, esa misma noche, la familia fue a la iglesia local para conseguir linternas con las que buscar en la zona. Se dice que se escucharon gritos de Leanne en las primeras horas de la mañana, pero no se hallaron respuestas, ni a Leanne. La policía de West Yorkshire, encabezada por el superintendente de detectives, Chris Gregg, entró en acción masiva buscando a la adolescente. Sin duda, amigos, no era un terreno fácil de investigar.
Había más de 700 casas, áreas abiertas, bosques, tubos de drenaje y pozos, demasiados lugares para ocultar a una adolescente. Sabían que sería un trabajo duro, pero estaban decididos a llevar a Lian a casa sana y salva. Helicópteros sobrevolaron mientras oficiales uniformados y perros de búsqueda recorrían las calles yendo de casa en casa. La recolección de desperdicios se detuvo en la zona para preservar cualquier evidencia potencial. Una semana después, aún no había señales de la joven. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Lian con la ayuda de su hermana de 19 años, Michelle, y su mejor amiga Sarah. Michelle llevaba la misma ropa que Lian había usado y caminaba estoicamente la misma ruta que su hermana había estado tomando cuando desapareció. Cuando la noticia fue pública, varias personas se presentaron y dijeron a los investigadores que habían visto a un hombre paseando a su perro negro en el área de Holly Hill. Apenas una hora antes de bajarse de un bus en su viaje a casa, se hizo un retrato hablado y se publicó. El hombre fue descrito como de 5 pies de altura, robusto y con una cara redonda con posibles cicatrices. Fue visto usando un gorro negro de lana, una chaqueta impermeable de 3/4 de largo y jeans sucios, como decimos. La policía dio a conocer la información al público y las llamadas llegaron rápido. Cada hombre que poseía un perro se convirtió en un sospechoso. Al final se identificaron 70 hombres que tenían perros, pero todos serían eliminados. Sin mucho más que hacer en la investigación, el caso se fue enfriando lentamente, pero el público continuó apoyando a la familia, haciendo todo lo que podían para mantener la historia de Lian en la vanguardia. Un padre de familia de Leeds, Sean Clark, se enteró de la historia y ofreció una recompensa de 10,000 libras por la información que condujera al regreso seguro de la adolescente desaparecida. Iceland Foods, un supermercado, imprimió la imagen de Lee y los detalles sobre los cartones de leche vendidos en sus tiendas volantes impresos a nivel nacional, y vallas publicitarias aparecieron en toda la ciudad con una foto de la joven en su uniforme con las palabras «Me has visto». La policía recibió varias pistas y posibles avistamientos de ella en ciudades tan lejanas como Doncaster y Blackpool, pero todos los consejos y avistamientos reportados no los llevaron más cerca del descubrimiento de Lian. Los padres continuaron apareciendo en las noticias, mientras hacían súplicas desesperadas al público, rogando por cualquier ayuda que pudiera ayudarles a encontrar a su hija. Fue una Navidad muy triste en los hogares de todos los que la conocían y amaban. Su padre puso regalos bajo el árbol de Navidad para su hija desaparecida, concretamente un CD de Westlife que Michelle había comprado para Lian, que nunca fue abierto. Los meses y meses pasaban en la búsqueda. A veces nos sentimos bastante mal de que ella haya sido secuestrada y nada, pero realmente no podíamos permitirnos creerlo todos los días cuando no lo esperas. Te despiertas y te preguntas si va a volver a casa hoy. Más de 2,000 casas, cobertizos y dependencias fueron registradas en el barrio de Lian, y a lo largo de la ruta creyeron que ella había retomado su camino a casa después de las compras. Tuvimos que calcular lo que esperábamos que fuera la ruta a la que ella recorrió, y a eso le llamamos la Ruta Roja. Las casas a lo largo de la Ruta Roja fueron registradas, unas 12 casas. La policía recogió muestras de ADN de más de 140 hombres en la zona y ejecutó órdenes de registro en varios lugares de la ciudad de Leeds. Sin embargo, aún no estaban cerca de conocer el paradero de la joven. Su familia y amigos seguían esperando su seguro regreso. Pero el 20 de agosto de 2001, 9 meses después de que Lian desapareciera, un terrible hallazgo en el bosque terminó con todas las posibilidades de traer viva a la adolescente a casa. La policía llamó para decir que encontraron un cuerpo en North Yorkshire el 20 de agosto de 2001. Mientras los compañeros de clase de Lynn regresaban a la escuela para recoger sus calificaciones, Mark Bison estaba paseando a sus 2 perros en Lindley Woods, una zona densamente arbolada, justo dentro de la frontera del condado de North Yorkshire, donde tropezó con lo que parecía un montón de basura. Increíblemente, resultó ser un edredón. Floral soltó la cuerda que mantenía el edredón unido
y encontró lo que parecía la silueta de un cuerpo envuelto en bolsas de basura. Vi un calcetín y me di cuenta de que habíamos encontrado un cuerpo. La policía llegó y quitó por completo el edredón y 9 bolsas verdes de basura para revelar un cuerpo completamente vestido. Recibí la llamada en la tarde y me dijeron que el cuerpo de una chica había sido encontrado en Lindley Woods. Mi pensamiento inmediato fue, es Lian. Sus manos habían sido sujetadas a la espalda con 3 amarras amarillas, un collar para perros hecho de cuero que tenía firmemente alrededor del cuello. Se aflojó y los investigadores sacaron la bolsa de basura negra sobre su cabeza para encontrar la cara en descomposición de una mujer joven. En el momento en que se enteraron no podían decirnos exactamente cómo murió, pero solo dijeron que parecía haber sido por estrangulación. Sin embargo, no era la primera vez que se encontraba un cuerpo en ese lugar en 1992. El cuerpo de Yvonne Fite había sido encontrado en la misma zona y su asesino nunca fue capturado. Es por ello que los detectives esperaban que este caso no terminara de la misma manera, usando huellas dactilares. Pudieron identificar el cuerpo como el de la adolescente desaparecida. Una autopsia revelaría que fue estrangulada con una cinta de plástico. La búsqueda de personas desaparecidas había escalado a asesinato. Las autoridades confiaban en que el asesino era de la zona, porque el cuerpo de Lian fue encontrado a unos 16 kilómetros de donde fue vista por última vez. Además, las cintas de cable amarillas que se usaban para atar sus manos provenían del sistema postal británico y eran utilizadas por la Royal Mail o la Fuerza de Paquetería. Las bolsas de basura verdes en las que Lian había sido envuelta provenían de Morrisons, una cadena de tiendas de comestibles bien conocida, y que 2 de las cuales estaban en la zona. Se recogieron muestras de ADN de familiares, amigos y conocidos delincuentes sexuales del área, ya que esperaban encontrar una coincidencia. También llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en la densa zona boscosa, donde el cuerpo de Lian había sido enterrado y ampliado para cubrir un área de más de 20.000 mq. El 28 de septiembre, el día después de lo que debería haber sido el cumpleaños número 17 de Lian, fue tristemente enterrada la iglesia metodista Sanford, en Bramley, Leeds, donde la joven había sido bautizada. Cuando recién nacida, se llenó de cientos de dolientes. Muchos de ellos se propagaron en las calles para celebrar su vida, y espíritu optimista. Todos llevaban colores vibrantes. La madre de Lian, su hermana y su mejor amiga se unieron a otros amigos para llevar el ataúd blanco a la modesta iglesia. Un homenaje floral con las palabras Night, Night, Baby fue llevado al servicio con la canción November Rain por la banda de rock estadounidense Guns N' Roses. La congregación cantó todos los himnos favoritos de la adolescente, incluyendo Pon aceite en mi lámpara y Saldréis con alegría. Me imagino cómo se veía cuando estaba acurrucada en la cama, pero siempre tenía frío. Siempre tenía que ir y frotar su espalda cuando se iba a la cama para calentarla un poco. Eso me mantiene solo un poco más cerca de ella. Ella era encantadora. Mi pequeña bebé. Entre la multitud estaba el detective superintendente Chris Gregg, que había dirigido la búsqueda de Len y que había jurado traer paz a la familia, mientras observaba el ataúd llevado al cercano cementerio de Hilltop, donde ella descansaría su determinación de encontrar a quien la había matado y llevarlo ante la justicia. Se hizo más fuerte que nunca. Los investigadores aún no se explicaban por qué habían encontrado el cuerpo de Lian en ese lugar precisamente. Era un área que había sido registrada rigurosamente. Su cuerpo tampoco mostró signos de descomposición de 9 meses. Su cabello todavía estaba peinado en la misma cola de caballo con la misma cinta, y el clip de pelo de cuando desapareció después de realizar una prueba en muestras de su tejido cardíaco. El médico forense llegó a la conclusión de que había sido asesinada el día en que fue secuestrada, y que su cuerpo había estado guardado en un almacenamiento en frío durante meses, unas semanas antes de que la encontraran en el basurero. El asesino había intentado deshacerse de su cuerpo dejándola en un vertedero común
Pero estaba equivocado. La mejor parte era que había escondido el cuerpo tan bien que 1 tonelada de datos forenses y ADN había sido retenido. Las autoridades esperaban un cambio rápido que les permitiera encontrar al asesino. Sin embargo, su esperanza se desvaneció cuando vieron que en los resultados no se había hallado ADN humano en su cuerpo. Decidieron investigar. Entonces, los elementos que se encontraron en Lian. Curiosamente, las autoridades encontraron pelo de perro en la ropa de Lian. Pensaron que podrían obtener un perfil de ADN desarrollado para la mascota e identificar al asesino. Los pelos fueron enviados a una universidad en Texas que desarrolló una técnica de perfiles de ADN para mascotas. Pedigree. La universidad solo fue capaz de desarrollar un perfil parcial para el ADN de un perro. Esta fue la primera vez que se obtuvo el perfil de ADN de un perro, en un caso británico, pero sin ningún perro para ejecutarlo contra él. Resultado fue archivado, no obstante, el creador de la bufanda de punto en el cuello de Lian era prometedor, y es que contenía hebras de pelo en el nudo. Estos fueron sometidos a pruebas de ADN, y se las arreglaron para crear un perfil, a partir de las diminutas cantidades de ADN en el tallo capilar. Seguidamente, los investigadores se enfocaron en el collar de perro que se había utilizado para envolver la bolsa de basura negra. Alrededor de su cuello, fue fabricado por una empresa de Nottingham llamada Armitage Leather Products Loss. Investigadores consideraban que si el asesino les compró el collar podrían obtener su nombre o dirección. Se pusieron en contacto con la empresa, que les dijo que vendía a 220 mayoristas diferentes en toda Gran Bretaña, y presentó sus documentos de venta a la policía. Los investigadores comenzaron la desalentadora tarea de contactar a cada uno de ellos preguntando si habían registrado alguna venta en el área de Leeds en West Yorkshire. Acertaron en la llamada 110, y la compañía se llamaba Pijama de Mascotas. Había una compañía de pedidos por correo con sede en Liverpool, y vendió 3 de los collares y cables de cuero para perros de Armitage. Los detalles de los 3 clientes fueron enviados a los investigadores, y comenzaron a investigar sus antecedentes. Uno de ellos apareció rápidamente como sospechoso. Su nombre era John Taylor, y vivía en Bramley, a pocos minutos de donde Lian había sido vista por última vez. Para colmo, no era la primera vez que su nombre aparecía en la investigación cuando el cuerpo de Lian fue descubierto. Los testigos lo mencionaron como alguien que a menudo estaba en el bosque con su perro. Para cuando lo entrevistaron, dijo que su perro había muerto mucho antes del asesinato de Lian Taylor. Había matado a la mascota para destruir pruebas. ¿Quién demonios era John Taylor? Atentos a su intervención. ¿Puedes decirme con qué frecuencia visitaste Holy Hill? Yo habría estado allí durante años. Bueno, no es un lugar al que suela ir ciertamente. No para pasear al perro por fuera. Taylor parecía un tipo normal. Era un hombre de 45 años que trabajaba como conductor de entrega de paquetes para una división del Royal Mail. Su única condena fue por robar un traje cuando tenía 15 años. Se casó, y de dicha unión, tuvo 2 hijos, un hijo nacido en 1981 y una hija nacida en 1983. Los 2 se divorciaron en 1996. Taylor vivió lo que parecía una vida tranquila, sola en una casa adosada en Cockshot Drive, excepto por el hecho de que disfrutaba torturar a los animales que cazaba sus vecinos. Pensaban que era un tipo común. Taylor atrapaba y torturaba conejos. Había sido visto apuñalando a un zorro repetidamente, mientras cazaba furtivamente, y había disfrutado golpeando faisanes hasta la muerte en 1982. Poco después de mudarse a su nuevo hogar, en Cockshot Drive, Taylor comenzó a comprar y criar perros y hurones. Janet siempre había estado orgullosa de su hogar, pero el olor a estiércol de animal comenzó a afectar al matrimonio. Ella lo toleró hasta que un día trajo 2 búhos grandes a la casa, que vivían en una dieta constante de polluelos, de los cuales compró 1000 y los guardó en uno de los grandes congeladores que tenía en la propiedad. Fue la gota que colmó el vaso, y Janet pidió el divorcio. Taylor viajó mucho por todo el país, pero nunca por trabajo,
ponía anuncios donde buscaba compañeras y viajaba por todo el país para tener sexo. También fue un ávido usuario de Lonely Hearts Advertisements a través de sus registros telefónicos. Los investigadores comenzaron a localizar a varias de estas mujeres para interrogarlos. La mayoría de ellas lo describieron como inofensivo, pero algunas admitieron que habían llamado a la policía para denunciarlo como sospechoso después de que el cuerpo de Lian fuera encontrado y los detalles de su asesinato salieron a la luz. Dos en particular pintaron el cuadro de un hombre que disfrutó de la violencia cuando tenían intimidad. Incluso le dijo a una mujer que le gustaría tener relaciones íntimas con su hija. Otra antigua novia rompió con Taylor debido a su fetiche bondage. Taylor ataba las manos con corbatas y le ponía bufandas en la cara. Cuando los investigadores le pidieron que describiera cómo Taylor la ató, ella dijo que él mantenía un paquete de cintas de cable en un cajón al lado de su cama y que ponía una cinta de plástico alrededor de cada una de sus muñecas. Luego aseguraría ambas manos detrás de su espalda, usando una tercera cinta de cable para unirlas. Fue increíblemente similar. Acolian fue descubierta, y dicha información nunca se había hecho pública. Hasta entonces, 10 meses después de la desaparición de Lian Taylor, fue arrestado y llevado para ser interrogado. Se le entregó una orden de registro de su ADN y una para el registro de su propiedad la policía. Inmediatamente cerró su casa en Cockshot Drive, poniendo pantallas de madera de 7 pies de altura, y comenzó una búsqueda exhaustiva de la vivienda. En el patio trasero, encontraron un seto, un ciruelo y un álamo. Se había encontrado polen consistente con estas plantas en el cabello, la piel y el tracto nasal de Lian. Sin duda ella había estado allí antes de ser asesinada. Cuando excavaron en el jardín, desenterraron cadáveres de varios animales, 28 hurones en una fosa común, y los esqueletos de 4 perros. Uno fue de un terrier negro marrón que tenía un cráneo aplastado. ¿Podría Taylor haber matado a su perro para ocultar su identidad? Cuando supo que la policía estaba buscando a un hombre con un perro, los pelos del terrier fueron probados y volvieron a coincidir con los pelos que se encontraron en el cuerpo de Lian en la casa. La alfombra había sido arrancada, pero en una inspección más cercana, los investigadores encontraron algunas fibras de alfombra rosa atrapados en los clavos en las tablas del suelo. Estas fibras resultaron ser una coincidencia exacta con las encontradas en el cuerpo. De Lian también encontraron sangre de la joven bajo las tablas del piso de la casa. La cuerda que se había utilizado para atar las bolsas de basura verdes alrededor del cuerpo se remonta a un fabricante en Devon. Dijeron a los investigadores que habían producido una pequeña placa única que se utilizó para hacer redes para atrapar conejos. El lote encontrado en la casa de Taylor coincidía exactamente con la cuerda usada en el cuerpo de Lian. También encontraron un gran número de cintas amarillas en su casa, a diferencia de las que había secuestrado a la joven, pero afirmó que su muerte fue un accidente. Según Taylor, después de que la metiera en la casa, hubo una lucha y Lian se había caído golpeándose la cabeza en el proceso. Murió instantáneamente, pero no hay evidencia de ninguna caída. Taylor tampoco podía explicar por qué Lian había sido estrangulada o por qué sus manos estaban atadas con las cintas de cable. Los investigadores por fin pudieron obtener una imagen clara de lo que le había pasado a Lian esa noche. Tristemente, la joven estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado cuando caminó sola por el camino sin luz de Holly Hill. Taylor la agarró por detrás, aunque no hubo testigos oculares. Más tarde se informó de que alguien había oído un grito desesperado.
Taylor puso su mano sobre su boca, le vendó los ojos con una bufanda, le envolvió un abrigo y la llevó a su casa a 22 minutos del lugar. Allí le ató las manos a la espalda y la sentó en un antiguo banco de la iglesia. En su cocina la estranguló con una cinta y una bufanda de lana. Luego mantuvo su cuerpo en un congelador en su cocina durante meses. Poco antes de que el cuerpo de Lian fuera encontrado, sus amigos informaron que un congelador vertical en su cocina había desaparecido de repente. Los investigadores especularon que se había roto, y Taylor decidió deshacerse del cuerpo de la joven, una decisión fatídica que llevó a su arresto el 15 de febrero de 2002. John Taylor, de 46 años, fue declarado culpable de asesinato y secuestro de Lian. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas y cumplirá 20 años de servicio antes de ser considerado para libertad condicional. Los investigadores siempre habían considerado que el asesinato de Lian no era el primer crimen de Taylor. La forma en que se escondió y se deshizo del cuerpo era demasiado calculada, y tenían razón. Una vez que la policía tenía el perfil de ADN de él, en la base de datos, 2 casos de agresión que habían estado en el sistema estaban vinculados a él. El primer asalto ocurrió el 18 de octubre de 1988, concretamente cuando Taylor, armado con una máscara y un cuchillo, atacó a una mujer de 32 años mientras caminaba por Holly Hill para recoger a sus hijos de la escuela. La segunda tuvo lugar el 1 de marzo de 1989. Taylor, con una máscara y un cuchillo, irrumpió en la casa de Bramley, de una madre de 21 años. La arrastró a su habitación y la atacó. La desnudó con los ojos vendados y la amordazó antes de agredirla, mientras su hija de 18 meses lloraba en la habitación de al lado. Taylor recibió 2 cargos adicionales en los años siguientes. La policía hizo una revisión de casos sin resolver de crímenes en todo el país, que eran similares al de Lian en 2018. El alcance de la defensa depravada de Taylor salió a la luz. Fue entonces cuando admitió otra serie de viles actos contra 5 mujeres entre 1977 y 1996. En otro incidente, sostuvo un cuchillo en la garganta de una mujer embarazada y la obligó a realizar un acto en ella. En 1977, justo antes de Navidad, agredió a una camarera Taylor. Se declaró culpable de estos ataques y recibió una sentencia de cadena perpetua. Lo que está claro, amigos, es que John Taylor no verá el exterior de sus muros de la prisión por el resto de su vida. Actualmente está cumpliendo una condena en la prisión de máxima seguridad de Wakefield. También conocido como Monster Mansion, es el hogar de muchos criminales infames que han cometido crímenes horrendos. No es muy agradable saber que alguien le hizo esto a tu hija. Siento una especie de conexión con familias que están en la posición en la que estaba antes de que atraparan a John Taylor. El hecho de saber quién mató a Lian no me facilitó las cosas, pero supongo que si no lo supiera que saberlo. Taylor ha sido nombrado sospechoso en casi 10 investigaciones de casos sin resolver reabiertos, sin ir más lejos en el asesinato de Yvonne, de 33 años de edad, que fue encontrada en una tumba poco profunda a solo 100 metros de donde el cuerpo de Lian fue arrojado en 1992, también en el de Lindsay Reimer, de 13 años, quien desapareció después de salir de casa para hacer un mandado. La joven vivía a menos de 20 millas de la casa de Taylor en Bramley, y su cuerpo fue encontrado 5 meses después en un canal también de Borawood, que fue encontrada en llamas en una estación de tren de élite. Fue encontrada envuelta en bolsas de basura y ropa de cama después de ser mantenida en almacenamiento en frío. Incluso también Rebecca Hall, una prostituta que fue encontrada muerta en Bradford, entre otras muchas más todavía. Hay demasiadas preguntas sobre cuántos asaltos y asesinatos más podría haberse salido con la suya y qué tan pronto pudo haber comenzado, pero ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería.